Juan capítulo 11, versículos del 1 al 6. Vamos a leer esta porción, versículos 1 al 6. Es toda una historia mucho más amplia. No vamos a entrar en todos los detalles que esta historia narra. Algunos de ustedes son familiares a esta historia, otros quizás la estén escuchando por primera vez. Trataremos de dar cuanta información sea útil para traer el tema en cuestión. Dice así la palabra del Señor en Juan capítulo 11, versículo 1. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Vamos a orar una vez más. Señor, queremos una vez más suplicarte tu asistencia. Comprender a Dios y comprender de manera particular el amor de Dios es algo que solamente tú puedes concedernos. Como el apóstol Pablo oraba y pedía por los efesios que ellos pudieran comprender todas las dimensiones de tu amor. Nosotros queremos rogarte que tú nos concedas al menos algo más de nuestra comprensión de tu amor y que podamos, aún en medio de nuestras aflicciones y tribulaciones, tenerlo bien pendiente. Y queremos que tú uses esta historia para hablar a nuestros corazones, lo cual te rogamos solo en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. El tema que queremos tratar y utilizar como trampolín en este pasaje es el tema de cuando nosotros cuestionamos el amor de Dios al enfrentar situaciones difíciles, al enfrentar tribulaciones, enfermedades, aflicciones. Las oraciones más cortas que aparecen en las Escrituras para describir a Dios son: Dios es espíritu y Dios es amor. Es el amor inmutable e infinito de Dios el que ha sido derramado en el corazón de los suyos. Sin embargo, esa verdad del amor de Dios, aunque fácil de pronunciar, a veces es difícil de experimentar. Hay ocasiones cuando podemos aún pensar que sí, que eso es cierto para la gran mayoría, pero que para nosotros en el momento en que estamos atravesando esa aflicción no es tan así. Hay gente que sufre más que otra. Y Dios designa personas de su pueblo que experimenten profundas y graves tribulaciones. ¿Y por qué es el pueblo de Dios el que precisamente a veces atraviesa por momentos tan difíciles que pudieran hacer pensar a las personas que Dios no les ama? Es una pregunta que ha turbado a creyentes en todas las épocas. ¿Cómo podemos reconciliar el amor de Dios y el sufrimiento de los hombres? Y esa paradoja queda expresada en esa oración que encontramos en la lectura que hicimos en Juan 11. Señor, mira, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Y tenemos las dos cosas unidas en una misma expresión. Al mismo tiempo encontramos el amor de Dios y también la realidad de las aflicciones, en este caso de una enfermedad. Marta y María le dijeron algo con respecto a su hermano: el que amas está enfermo. Y lo primero que confrontamos es un problema. Y por eso hablemos del problema reconocido.
hay un reconocimiento de que aquí hay un problema, hay una paradoja, hay un absurdo, una interrogante que se levanta. Nos gusta vivir con nuestras ideas bien amarradas en nuestra cabeza sin tener esas lagunas. No nos gusta vivir con paradojas, pero paradojas tenemos que enfrentar. De manera que luchamos con el hecho de que nos enfermamos y al mismo tiempo Dios nos dice que nos ama. Quizás uno pudiera esperar otro tipo de expresión. Señor, he aquí el que amas está bien. Eso sería lo más natural. El que amas está prosperando, todas las cosas le salen bien. Son ideas que corresponden. No nos es paradójico eso, pero no es lo que encontramos aquí. O quizás si el texto dijera, aquel contra quien tú estás enojado está enfermo. Uno pudiera entender eso, es alguien que ha pecado contra Dios y Dios está enviando un castigo. Podríamos entender eso, pero lo que el texto dice es, el que amas está enfermo. Y las personas han tratado de explicar la realidad de los sufrimientos y de las aflicciones de diversas maneras. Nosotros podemos ignorar el sufrimiento humano que hay a nuestro alrededor y de esa manera es tratar de escapar a esta interrogante, aislarnos del sufrimiento y nosotros por lo tanto tratar de disfrutar o vivir la prosperidad, la salud, el vigor que nosotros podamos tener y tomarlo como bendiciones de Dios y no poner nuestra vista en cosas que están a nuestro alrededor. Nos encerramos en un capullo. Todo está bien. No hay nubes sobre mi cabeza. El cielo está despejado. Dios me ama. Ignorando el sufrimiento que está a nuestro alrededor. Por otro lado, podemos también nosotros ofrecer una esperanza de que eso es algo temporal, de lo que vamos a salir. Se admite que hay dolor, de que realmente hay un sufrimiento, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que salgamos de eso bien rápidamente. No es su propósito ni para ti ni para mí. Serás librado de esos sufrimientos. Y otra reacción es que no es negar la realidad del sufrimiento, ni es tratar de simplemente decir que esto pasará. Es una posición que nos dice, es que Dios no nos ama. Y Satanás, el enemigo de nuestras almas, se deleita en alimentar esa idea en la mente de los hijos de Dios. Dios no me ama. Esto que yo estoy pasando es porque Dios no me ama. Si Él me amara, yo no estaría atravesando por esto. El filósofo Jean-Paul Sartre, el existencialista, escribió en uno de sus libros, si hay un Dios, debe ser el diablo. Era la manera como él podía interpretar la realidad de los sufrimientos. Y por eso tantas personas dudan. ¿Cómo puede existir Dios si hay tanto sufrimiento en el mundo? Y podemos inventar una imagen mística de un Dios que realmente no existe. Y las personas dibujan conceptos de Dios que están muy alejados de lo que la Biblia nos describe que Dios es. Y así hacen películas, escriben libros, escriben canciones que reflejan una idea de Dios que no es el Dios de las Escrituras. Pero algunos no simplemente dudan del amor de Dios en sentido general, sino muy especialmente del amor de Dios hacia ellos. Ellos creen, saben que Dios es amor. Esa expresión de Juan es correcta, Dios es amor. Pero ellos están tan sobrecogidos por la aflicción que están enfrentando, el dolor tan intenso que están experimentando, que simplemente no pueden conjugar ambas cosas. Yo sufro y Dios me ama. Pero a la luz de las Escrituras, ninguna de estas posturas es satisfactoria. Ninguna se corresponde con la enseñanza global de la Biblia. No podemos ignorar el sufrimiento. Si tratamos tarde o temprano, vamos a ver que la vida es dolorosa.
que estábamos equivocados. Tampoco podemos vivir sin la confianza y fe en un Dios tierno y amoroso. Tenemos que saber que Dios es nuestra esperanza y refugio. Si en algo vamos a tener esperanza es que podemos ir a Dios. Pero lo que tenemos que hacer es sostener ambas cosas al mismo tiempo. Sostener ambas caras de la misma moneda. Enfrentar de una manera realista las aflicciones y ver la realidad claramente expresada y manifestada en el mundo del amor de Dios. Estas hermanas de Lázaro no dijeron: Lázaro no está enfermo. Lo que él necesita es reclamar la salud que es suya en Cristo Jesús. No, eso no fue lo que ellas expresaron. Ellos dijeron: él está enfermo. Admitieron un hecho, una realidad y lo declararon. Y por eso enviaron este mensaje al Señor Jesús. Sin embargo, al mismo tiempo se aferraron tenazmente al amor de Dios en Cristo. Nosotros creemos que tú lo amas. Él está enfermo, pero tú lo amas. Y lo que hacen es traer su problema delante del Señor. No dejaron que ese problema les apartara de Cristo, sino que permitieron que ese sufrimiento les llevara a Cristo. De manera que, mis hermanos, nunca permitas que tu sufrimiento o el sufrimiento de un ser querido te aparte de Cristo. Porque eso es lo que quiere el diablo, el tentador, el enemigo de nuestras almas. Él quiere alejarnos del Señor. Sabemos que tú le amas, pero Señor, él está enfermo. ¿Por qué? Soluciona este problema, Señor. Es un problema real. Y si en algún lugar vamos a ir, es a ti, a tu presencia. Aquí, Señor, estamos pidiéndote, haz algo con quien amamos. Y ese problema nos lleva a nuestro segundo punto, y es una petición rechazada. Una petición rechazada. Este es el problema planteado. Pero la solicitud aparenta ser rechazada. Señor, mira, el que amas está enfermo. Y le hemos llamado una petición, pero técnicamente no es una petición, es una declaración. Hay declaraciones que por su contenido se convierten en peticiones. Es como que uno de nuestros hijos nos digan: tengo hambre. ¿Qué es lo que quiere nuestro hijo que nosotros hagamos con esa declaración? Si tú le respondes a tu hijo, le dices: oh, vaya, qué bien, eso significa que el aparato digestivo tuyo, mi hijo, está funcionando muy bien. Él no va a estar satisfecho con eso. O si él se cae y tiene una herida: mira, me corté. Oh, vaya, parece que veo brotar lo que corre en el interior de tus venas, mi hijo. Parece también que el sistema circulatorio está funcionando bien. No, son declaraciones de verdad, pero son al mismo tiempo peticiones. Tengo hambre, dame algo. Me caí, ayúdame. Son peticiones, declaraciones que son peticiones. Y Marta y María le envían esta declaración a Jesús. Pero hay una clara petición en la declaración: Señor, por favor, ven, sana a nuestro hermano. Sana a tu amado amigo de esta enfermedad. Cuando el Señor llegó a Betania, después que Lázaro había muerto, Marta le dice al Señor en el texto, en el versículo 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Lo que ellos querían era ver a su hermano sanado, de manera que ellos le elevan esta petición al Señor, una petición que Jesús entendió muy bien. No fue que les malinterpretó. Y ellas vinieron o enviaron el mensaje de una manera respetuosa, de una manera humilde, y le plantearon la necesidad. Y manifestaron fe y confianza en que el Señor podía hacer algo. Por eso dice: si tú hubieras estado aquí, no hubiera pasado esto. Tenían una confianza en que el Señor podía hacer algo. Pero fueron reverentes en la manera en que hicieron su solicitud. Señor, Señor,
el que amas, mira, está enfermo. Y nuestras oraciones deben ser así, respetuosas, humildes, pero son solicitudes sinceras, ante una necesidad real. Luego que le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dice, aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tenían fe. Y luego en el versículo 32 dice, cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No le quedaba ninguna duda a ellas que el Señor podía hacer algo. No simplemente le enviaron una lista de cosas que querían que el Señor hiciera. Fueron reverentes, fueron humildes y le plantearon la necesidad. Señor, el que amas está enfermo, haz tu voluntad. Y cuando uno lee esa declaración de estas dos hermanas, uno esperaría una respuesta, una reacción inmediata del Señor. Porque nosotros hemos visto a Jesús en los evangelios responder a las peticiones que otros que no eran ni siquiera de sus discípulos le hacían. Aquí están personas a quienes Jesús amaba haciendo esta petición, y sin embargo lo que leemos en el versículo 6 nos llena de asombro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. No puede ser. Era para salir corriendo. Lo que Marta y María de seguro deseaban era que el Señor inmediatamente diera una orden, algo, para cambiar las cosas. Y uno se pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué quedarte 2 días más? Y pudiera parecernos que el Señor es indiferente a la aflicción por la que estaban atravesando Marta y María. O que Él ignora las peticiones de su pueblo y nosotros clamando con sinceridad y un corazón angustiado y Cristo mirando para otro lado. ¿Por qué, Señor? Cristo no se quedó 2 días más por ignorancia. Ya le habían informado qué era lo que estaba sucediendo. O sea, Cristo no podía aparecerse luego donde ellos y decirle, oh, si tan solo yo me hubiera enterado, yo hubiera salido corriendo para allá. No, Él había sido enterado. No era ignorancia el problema. Y con nosotros pasa lo mismo, hermanos. El Señor conoce nuestras cargas, conoce nuestras luchas, nuestras ansiedades, todos nuestros problemas al dedillo. Antes de nosotros decirle la petición, ya Dios lo sabe. Nada está escondido a su vista. Ni en ese momento con Lázaro, ni en nuestras vidas personales, porque Él lo sabe todo. Jesús tampoco no dejó de atender a la petición de estas dos hermanas por indiferencia. Eso es problema de ustedes. No, Él amaba a Lázaro. Y amaba a Marta y a María. La base misma del ruego de ellas era el hecho de que era alguien que Él amaba. Y eso es lo que trae precisamente más este cuestionamiento. Y se subraya en el versículo 5 como si Juan quiere destacar algo, y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Quiere enfatizar ese aspecto y sin embargo se quedó y no hizo nada. El amor de Cristo vuelve a mostrarse en los versículos 35 y 36. En el versículo 35, el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró. Y luego dice, por eso los judíos decían, mirad cómo lo amaba. O sea que los demás pudieron notar que Jesús realmente amaba a Lázaro. Jesús amaba a Lázaro con más intensidad que lo que Marta y María podían comprender. Y por toda la información que tenemos en las Escrituras, nosotros sabemos que así ama Cristo a su pueblo hoy en día. Y Él quiere que comprendamos todas las dimensiones de su amor.
Nuestro Dios no es un Dios apático, indiferente, como los dioses griegos. No observa las situaciones que atravesamos con un rostro frío, calculador, como si no fuera nada. No, hay lágrimas en sus ojos por su amor a su pueblo. Tiene compasión en su corazón. Nuestro Dios es un padre para su pueblo y ama con amor entrañable. Y si tenemos alguna duda, solo hay que mirar a la cruz para ver con cuánto amor lo hace. De manera que no tenemos ningún derecho a decir como llegaron los discípulos a sugerir, cuando el Señor estaba con ellos en la tormenta y él, sin embargo, estaba dormido y ellos turbados, llenos de miedo, y dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se lo dijeron al Dios que había descendido del cielo a dar su vida por ellos. Y Él está escuchando la insolente pregunta: ¿a ti no te importa lo que nos pasa? Y es esa pregunta insolente la que a veces pasa por nuestras mentes cuando atravesamos por nuestras situaciones. Señor, ¿es que a ti no te importa? Se lo decimos al Padre que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que nadie se pierda. Y le decimos: ¿a ti no te importa? Alguien dijo muy bien que cuando los ángeles escucharon esas palabras de los discípulos en la barca, debieron cubrir sus rostros de vergüenza. Una idea que no debe salir de nuestros labios nunca, ni albergarla en nuestras mentes nunca. ¿Cómo podríamos mirar al Calvario y decirle: Señor, ¿es que no te importa? ¿Cómo podemos mirar al Cristo crucificado y decir: Señor, yo no estoy seguro si tú me amas? No fue por ignorancia, no fue por indiferencia, no fue tampoco por falta de capacidad. Un aspecto doloroso y triste cuando vemos el sufrimiento de nuestros seres queridos es reconocer lo poco que en ocasiones podemos hacer por ellos, o las veces cuando no podemos hacer absolutamente nada. Porque si los problemas se resolvieran con dinero, lo darías todo para resolverlo y aliviarlo. Si la solución estuviera en tu sacrificio personal, estuviera dispuesto a hacer cualquier cosa. Pero no puedes, no tienes la capacidad, no tienes el poder. Pero a Cristo no le faltó capacidad ni poder para hacer algo, como el resto de toda la Escritura nos muestra. La muerte no tiene poder para vencer a Cristo. Nada es demasiado complejo o difícil para nuestro Señor solucionarlo. Ninguna carga es demasiado pesada para Él. Ninguna enfermedad ha avanzado demasiado como para que Él no diga: sé completamente sano. Él puede hacer mucho más allá de lo que nosotros pedimos o aún entendemos. Pero aquí tenemos el caso de una petición que fue negada. El Señor se quedó 2 días más. No fue por ignorancia, ni por indiferencia, ni por incapacidad. Y eso levanta la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué el Señor no responde como nosotros queremos cuando lo necesitamos? Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Hemos visto el problema reconocido, una petición rechazada. Veamos ahora un propósito revelado. Un propósito revelado. Hay un propósito. Dios tiene un propósito bueno y amoroso tras sus acciones. Y en nuestro texto está en el versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Imagínate por un momento que Cristo le hubiera concedido sanidad inmediata a Lázaro. Cristo lo podía hacer. Él sanó al siervo del centurión a distancia. Podía hacerlo una vez más, sin ningún problema. Imagínate que Cristo lo hubiera sanado inmediatamente. Nosotros creemos que Marta y María hubieran alabado al Señor y hubieran agradecido y hubieran glorificado a Dios. Eso hubiera sido para la gloria de Cristo.
y lo contarían a los demás. Nosotros simplemente le enviamos un mensaje, una petición de ayuda y ¡boom! Ya está sano. Impresionante. Pero según vemos en el texto, Cristo tenía algo más grande aún que realizar. Tenía un milagro mucho más maravilloso en mente. Él haría un despliegue mayor de su poder todavía. Y quería dar una bendición más grande a Marta y a María. Quería hacer más de lo que ellas habían pedido. Quería mostrar más de su gloria de la que ellas estaban pidiendo. Después que Lázaro murió, la tristeza de estas dos hermanas había aumentado. Si tenían tristeza cuando envían la petición porque su hermano estaba enfermo, la tristeza de ellas porque había muerto era mayor. Ahora el problema humanamente no tiene remedio. Y es cuando la situación llega a esa condición, cuando Cristo entonces decide actuar y desplegar su poder. Cristo no quería sanar a un enfermo. Cristo quería levantar a un muerto. Quería mostrar algo de sí mismo que no se podía ver de otra forma. Para mostrar que tenía poder sobre la muerte, Él necesitaba que hubiera un muerto. Y resultó ser Lázaro, aquel a quien Él amaba. Y resultó ser el hermano de Marta y María, a quien Él amaba tanto. Los amigos de Jesús también mueren. De manera que el dolor de Marta y María vino a ser la plataforma y la ocasión para el despliegue de la gloria de Cristo, como ellos no habían visto. Marta y María ciertamente habrían alabado a Cristo por una respuesta inmediata, pero cuánto mayor fue su gratitud y alabanza por la respuesta tardía. Y aquí una de las grandes respuestas al problema del sufrimiento. En nuestros sufrimientos, el propósito de Cristo no es diferente al que nosotros vemos en este capítulo y en esta historia. El propósito en nuestras aflicciones, como en la aflicción de Marta y de María, es la gloria de Cristo. Y necesitamos confiar en Dios, porque de alguna manera Él se va a glorificar en medio de y a través de nuestras aflicciones. Y podemos orar: Señor, lo que yo te pido es para tu gloria. Y contestas mi oración. Si tú la contestas, tu nombre será glorificado. Me comprometo a glorificarte, es nuestra oración muchas veces. ¿No es así? Pero el Señor nos responde: ahora no, y no de la manera en que tú estás pidiendo. Lo que yo haré será mayor aún. ¿Cómo ve Cristo a los que sufren? ¿De una manera indiferente? Lo que leemos en el versículo 33 nos dice algo. Dice: cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y luego Jesús lloró. Hay aspectos de la compasión de Dios que solo se experimentan en medio de las circunstancias adversas de la vida, amados hermanos. La gracia, el poder, la misericordia de Dios que se pueden percibir en medio del sufrimiento. El sufrimiento es parte esencial del hombre. Y Cristo nos pide, por ejemplo, que seamos mansos. Y nos exhorta a practicar la mansedumbre y a ver la bendición de la mansedumbre. Pero hermanos, ¿cómo se aprende la mansedumbre? La mansedumbre se aprende cuando alguien nos abofetea. O nosotros tenemos que crecer en paciencia. Adivinen cómo se aprende la paciencia. Esperando. Esperando. Nosotros le pedimos: Señor, dame paciencia ahora. Y el Señor nos pone en la escuela de la espera. Esperar. Y aprendemos de esa forma a ser mansos y pacientes por medio de las aflicciones que el Señor usa para, como con un cincel, forjar a Cristo en nuestras almas. El Señor también quiere que mostremos la gracia de un corazón perdonador. Pero adivinen cómo nosotros aprendemos esa gracia, sino cuando alguien peca contra nosotros.
Para cultivar esa gracia necesitamos recibir los azotes de los pecados de otros. No es coger un curso intensivo por internet para aprender la gracia de un corazón perdonador. Tenemos que sufrir los agravios. Y llegan las aflicciones y uno se pregunta, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto que estamos atravesando? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este problema familiar? ¿Por qué este problema financiero? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué este horno de aflicción? Porque es en ese horno de aflicción que veremos aspectos del Padre Celestial que de otra forma no conoceríamos. Porque el propósito de nuestra vida es glorificar a Dios. Ese es el fin principal del hombre. Y viene la aflicción y le pedimos al Señor que quite esa aflicción. Y cuando no la quita, entonces somos tentados a cuestionar el amor de Dios. Imagínate por un momento que el Señor te diga, hijo mío, yo puedo quitarte esa aflicción. Yo puedo quitarte tu problema. Solo tengo que dar la orden y inmediatamente el problema se borra de allí. Pero mi hijo, pasando por ese problema, hay algo que tú vas a poder mostrar al mundo y que no puede ser mostrado de otra forma que atravesando esa aflicción. ¿Quieres que te quite el problema? ¿Qué tú dirías? El Señor quiere mostrar en ti algo de su gloria que solamente puede ser manifestado de esa manera. Puedo quitarte el problema, pero no me honrarías como es mi deseo. ¿Qué dirías? Señor, quítame este problema. ¿Serías capaz de decir, Señor, si este problema va a traer gloria a tu nombre, me quedo con la aflicción? Y eso es lo que pasa en nuestro pasaje. Cristo pudo haber sanado a Lázaro. Cristo pudo haber quitado las lágrimas de los rostros de ellas. Pero Él dijo, yo tengo algo mucho más grande que mostrar al mundo. Y eso demanda que ustedes sufran todavía un poco más. Confíen en mí. Y cuando nosotros reflexionamos en la cruz del Calvario, a la luz de este pasaje, podemos ver algo de esa gloria de Dios a través del sufrimiento. Es como si al Hijo de Dios se le hubiera dado a escoger lo mismo. Señor, mira, el que amas está enfermo, el que amas ha sido abandonado, el que amas está bajo maldición en una cruz. La reacción de Dios fue, hay una redención que lograr, hay una salvación que revelar, hay una gloria que mostrar, pero para lograr esas cosas se necesita tu sufrimiento. Preguntemos a Dios el Hijo, ¿yo puedo quitarte la aflicción? ¿Te la quito? Y Cristo dijo, por amor a ti y por amor a mí, dame el sufrimiento. Y así todo sufrimiento tiene un propósito. Es fácil para nosotros ahora leer la historia de Lázaro y saber que él resucitó y que esto iba a terminar tan bien. Pero el ínterin antes de la resurrección no fue fácil para Marta y para María. No fue fácil, no debió ser fácil. El ínterin de la aflicción es más o menos largo dependiendo de la persona y del tipo de aflicción. La aflicción de algunos puede ser larga y amarga, pero es necesaria para lo que el Señor está haciendo o lo que va a hacer. Y para que Marta y María vieran a Lázaro resucitar, primero tenían que verle morir. Y hermanos, habrá una resurrección de bendición para todos los que mueren en el Señor. Pero el intervalo entre la muerte y esa resurrección siempre será un tiempo de dolor para los seres queridos. Todo el que participará en aquella resurrección del día final lo hará porque hubo un día cuando esa persona durmió en el Señor. Y no será como la resurrección de Lázaro, que fue para volver a morir. La resurrección final será gloriosa y para estar siempre con el Señor. Cristo no se quedó 2 días más después de recibir esta noticia porque Él no amara a Marta y a María. Las amaba como vimos,
pero Él quería hacer algo más grande. Y aquí estás tú en tu aflicción. No mires solamente tu aflicción. Debes también aprender a mirar lo que Dios está haciendo a través de tu aflicción. A través de lo que Dios está haciendo, a través de la aflicción de tu ser querido. Y cuando tú veas lo que Dios está haciendo, te darás cuenta de que hay algo mucho más importante que una vida sin dolor y sin aflicción en la tierra. Y es el hecho de que Cristo sea glorificado en ti y a través de ti en tus aflicciones. Y me encanta la forma en que Cristo se refiere a la muerte de Lázaro en el versículo 11. Le dicen, nuestro amigo Lázaro se ha dormido. No solamente dice que se ha dormido porque lo iba a despertar. Le llama mi amigo. Mi amigo Lázaro. Estaba muerto. Y Cristo lo llama mi amigo. Ese es mi amigo. Aquellos que parten con el Señor, parten para estar con su mejor amigo. Con mejor amigo no pueden estar. El hecho es que tenemos que aprender a aceptar cualquier sufrimiento que Dios nos dé en su providencia. Y no es que nosotros no debamos orar que Dios nos quite la aflicción y que podamos rogar que Dios nos guarde en nuestros dolores. No nos vamos a convertir en masoquistas. Tenemos que evitar el sufrimiento si podemos. Pero debemos también aprender a aceptar la voluntad de Dios con sumisión y con gozo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Muchas veces no podremos percibir el propósito de Dios en la aflicción. No vamos a ver una salida, no vamos a entender el por qué. Pero si Cristo la envió, Él va a ser glorificado en ella. Y es muchas veces en medio de la prueba que Dios nos hace entender más sensiblemente que no somos el centro del universo. Y que Dios no es un genio a nuestro servicio para que estemos bien. Dios es el centro de todo y nosotros sus servidores. Hermanos, si no nos mantenemos mirando la cruz, vamos a desfallecer. No vamos a ver el amor de Cristo en medio de nuestra aflicción y nuestro dolor. El Hijo de Dios, el gran objeto del amor de Dios el Padre, experimentó la copa amarga de separación de Dios mismo con el propósito eterno de comprar para sí un pueblo de pecadores, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, grandemente sufrió, realmente sufrió, y lo hizo por amor a ti. He aquí el que amas está muriendo en la cruz. Se quedó 2 días más y no hubo respuesta. Antes bien derramó toda la ira que merecían nuestros pecados sobre aquel que estaba colgado en la cruz, para luego resucitarle glorioso al tercer día, evidencia de un sacrificio que había sido aceptado por el cielo en nuestro lugar. Este es mi Hijo amado, había proclamado Dios el Padre hablando de Cristo. Pero aún así Cristo clamó con fuerza: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y mientras Él estuvo en la cruz, la gente se burlaba en Dios. Confía que le libre ahora, si le quiere, porque Él ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. Qué ocasión tan singular para mostrar a los enemigos de Dios cuánto amaba el Padre a su Hijo. Pero no lo hizo, no lo libró por amor a ti, por amor a mí. Y Él se sintió realmente desamparado. Pero el Padre tenía un propósito, y ese propósito eras tú. ¿Hubiera sido mejor evitar que Cristo experimentara ese sufrimiento? Podemos parafrasear el versículo 4: este sufrimiento en la cruz no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por Él. Y por eso tenemos que cuando el Hijo Eterno recibió del Padre la encomienda de hacerse hombre y morir,
Dice el texto en Hebreos capítulo 10, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Me voy a encarnar. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido, no te ha complacido. Entonces dije, aquí yo he venido para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y luego unos versículos más adelante en Hebreos 10:10 dice, por esta voluntad, la voluntad de que Él muriera y sufriera, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Esa voluntad significó sufrimiento y separación para el Hijo de Dios. Y esa misma voluntad significó salvación y adopción para pecadores como tú y como yo. De manera que la próxima vez que te sientas desamparado de Dios, la próxima vez que llegue la tentación a tu corazón de que Dios no te ama, recuerda a Cristo. Aquel a quien Dios nunca ha dejado de amar ni podrá. Él también experimentó sufrimiento, porque la aflicción no es una indicación de falta de amor. La aflicción más bien significa que hay algo tan valioso, que Dios está haciendo algo tan grande, que vale la pena someternos pacientemente bajo la mano aflictiva de Dios. ¿Valió la pena que el Hijo de Dios sufriera una muerte tan cruel y lenta como la muerte de cruz? Claro que valió la pena. Y hoy estás aquí porque una vez el Hijo de Dios fue hecho maldición en tu lugar. Y de la misma manera hay muchos asuntos ocultos a nuestros ojos en los que vale la pena confiar en Dios en medio del dolor. Cada cruz que aquí cargamos, cada aflicción que padecemos es para la gloria de Dios. Amén. Y hay otro propósito que sale a relucir en los versículos 14 y 15 del capítulo. Allí dice entonces Jesús, por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí, para que creáis. Pero vamos donde está Él. Yo me alegro no haber estado ahí, para que crean, porque los discípulos fueron fortalecidos en su fe por lo que le vieron hacer. Pero para ello Lázaro tenía que dormir en Cristo y Marta y María sufrir todavía un poco más. Y leemos a partir del capítulo, en el versículo 45, que muchos creyeron en Él, pero yo quisiera leer la sección a partir del versículo 38. Dice allí entonces Jesús de nuevo, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. ¿Ven lo que Cristo está haciendo aquí? Señor, estoy orando en voz alta para que me oigan. Yo sé que tú me oyes siempre, para que crean. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Y por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en Él. El poder de Cristo fue desplegado en esta ocasión y fue precisamente el medio que Dios usó para fortalecer la fe de algunos y para traer a la fe a otros. Y mi amado hermano, cuando tú estás en aflicción, el resto del pueblo de Dios está observando. Y los incrédulos a tu alrededor están observando. Y Dios puede traer a fe a muchos de ellos y fortalecer la fe de tus hermanos cuando ven la manera como Cristo te sostiene en medio de tu aflicción. Tú piensas que nadie te está mirando, piensas que tú estás logrando muy poco, que realmente tú no estás glorificando mucho a Cristo,
pero te están mirando y están viendo cómo un vil pecador es sostenido en medio de la aflicción tan fuerte que enfrentas. Porque el poder de Cristo se deja ver muchas veces en medio de nuestras aflicciones. Y si somos testigos de la obra poderosa del Consolador en la vida de otro, démosle gloria a Dios y animemos a nuestros hermanos. Dice Pedro: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No fue que Dios se desinteresó, no es que tú no le importas, Él tiene cuidado. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Si tan solo un alma llega a los pies del Salvador por tu aflicción, es porque Dios estaba buscando glorificar su nombre a través de ti. ¿No vale la pena? Quisiera concluir leyéndoles la letra de esta canción. Profundo es el amor de Cristo. Y cuando llegue la hora de aflicción, recuérdate que profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Tu amor me bastará.